Es una gran alegría presentar en esta 10ª edición del Festival Shakespeare Buenos Aires y dentro de lo que sería su componente pedagógico, el coloquio internacional Shakespeare que estamos organizando con la Universidad de Buenos Aires y el Festival Shakespeare. Es una gran alegría presentar a Antonio César Morón, y comentarles que voy a leer brevemente su currículum, que es amplísimo, a partir de el que figura en su libro Teatro de Alarma, sobre el que seguro le vamos a preguntar en algún momento. Antonio César Morón nació en Granada, en España, es dramaturgo, novelista y teórico del teatro. Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Granada, donde trabaja como profesor, es miembro de la Academia de Artes Escénicas de España y del Laboratorio Rivas Sheriff de Investigación Teatral en la especialidad Dramaturgia. Entre sus títulos de creación teatral se destacan Rilke, Los 5 estigmas del éter, Todas las perversiones posibles de la democracia están aquí, Elipses, Ahora los esclavos, y su aportación más relevante a la teoría dramática es la dramaturgia cuántica, en donde se exponen las bases teóricas de esta nueva técnica de escritura ideada por Antonio César Morón. La verdad, Antonio, te agradecemos enormemente esta participación y te escuchamos. Bien, bueno, lo primero de todo es darte a ti las gracias, Jorge, por la invitación a estar en este festival de carácter iberoamericano bueno, que tanta trascendencia tiene y, claro, el estar aquí, el poder compartir con todos ustedes, pues unas ideas acerca de Shakespeare y de algunos puntos que a mí me llaman especialmente la atención del autor. Porque, claro, hablar de Shakespeare, pues Shakespeare es tan universal que yo creo que todo el mundo puede coger un pedacito de él. De hecho, yo creo que durante todos los siglos desde que vivió el autor, ¿no? Y eh, hemos ido como recogiendo todos los, durante toda la época, durante, no sé, generaciones enteras, en sociedades completamente diferentes, con culturas completamente diferentes. Esto es lo que tiene un clásico, ¿no? Un clásico lo que tiene es esa posibilidad de lectura eterna, ¿no? Esta es la idea de la posibilidad de lectura eterna. Y claro, decir algo de Shakespeare es algo muy complejo, ¿no? Porque ¿qué se dice de Shakespeare que no se haya dicho ya, ¿no? De todas formas, pues algo que yo quería comentar, compartir con ustedes, es algo a partir de un artículo que yo publiqué hace unos años. Se titulaba Más allá de lo siniestro y lo fantástico, concepto del lo telúrico y su aplicación en un análisis de Hamlet, ¿no? Es decir, que cualquiera puede buscarlo, componer lo telúrico, Hamlet, Shakespeare, Antonio César Morón, que yo soy el autor del artículo. Yo creo que con eso ya aparece y se puede descargar, está ahí en internet para quien quiera indagar un poquito más, porque ahí está todo eh, he intentado, ¿no? Intentado explicar qué quiero yo decir con ese concepto de lo telúrico en Shakespeare. Porque claro, lo telúrico es un concepto que nos viene de la geología, ¿no? Es un concepto en el que realmente de lo que se habla es del choque de placas tectónicas. Y claro, realmente si pensamos en Shakespeare, yo creo que sí, que por supuesto se produce una serie de efectos telúricos que voy a intentar eh, comentar a continuación. Lo que pasa es que en este artículo, claro, hay que poner un poquito en antecedentes, eh, se desarrollaba este concepto poniéndolo en contraposición con otros conceptos desarrollados por Todorov
y por el mismo Freud, ¿no? Me estoy refiriendo a los conceptos de lo fantástico, lo maravilloso y lo extraño de Todorov y lo siniestro del mismo Freud, ¿no? Son conceptos que ellos utilizan para hablar o para, sí, para hablar de una serie de técnicas, técnicas literarias. Fundamentalmente Freud lo utiliza para hablar de lo siniestro, para hablar de la técnica literaria fundamentalmente de Hoffman, concretamente del hombre de arena, ¿no? En un artículo que tiene de 1919, se llama Lo siniestro. Y Todorov, pues en su libro de 1970, que es cuando aparece publicado el libro sobre lo fantástico, ¿no? Pues yo creo que desarrolla de algún modo ese concepto que obviamente había lanzado Freud de lo siniestro. Lo que pasa es que, claro, Todorov ya es un teórico de la literatura. Han pasado ya 50 años muy importantes dentro de lo que es la teoría literaria, y él ya puede tener una serie de herramientas y de estrategias que evidentemente no tenía Freud. Pero con esto la idea es que frente a estos conceptos quedaba, desde mi punto de vista, quedaba algo, ¿no? Algo. Porque si se dan cuenta ustedes, en el mundo cuando Todorov habla de lo fantástico, estamos hablando de ideas o de creaciones o de relaciones entre el texto y el lector, o el texto y el espectador, en las que se nos está hablando acerca de la generación de una duda, ¿no? Es decir, lo que nos dice Todorov es que en el ámbito de lo fantástico, lo que nos encontramos es con una duda, es decir, dentro de un mundo realista, que pudiéramos catalogar como realista en nuestra realidad cotidiana, aparece un suceso que no podemos explicar, ¿no? Y el momento de esa duda, ¿sí? El momento de esa duda es lo que él define que ese momento, ese instante, ese presente, es algo del presente, es lo que él define como lo fantástico. Luego, lo maravilloso, lo que dice es que, bueno, tenemos un mundo maravilloso cuando lo que hacemos es pues, aumentar o aceptar, ¿no? Aceptar unas condiciones de existencia que no son las nuestras, que no son las condiciones de existencia de nuestro mundo cotidiano, ¿no? Entonces entramos a aceptar, pues, que existen los elfos, ¿no? Aquí, pues, siempre todo el mundo se refiere, pues, fundamentalmente, pues, a toda la literatura de Tolkien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo ese fantasy, pues evidentemente ahí estamos ante lo maravilloso, pero si nos damos cuenta cuando hablamos de lo maravilloso en cuanto a la relación con el lector-espectador, lo maravilloso funciona exactamente igual que el realismo, es decir, no tenemos ninguna duda, no hay ninguna duda de que exista un elfo, simplemente tenemos que aceptar que estamos en un mundo donde puede suceder eso, pero realmente no produce el efecto ese de lo fantástico, en el que hay una duda, una cosa que nos choca, que no sabemos explicar, sino que aquí pues aceptamos que existe, simplemente elevamos el nivel de fantasía, pudiéramos decir. Pero desde ese punto de vista, en la relación con el lector, pues, no sé, Dostoyevsky y Tolkien, pues están haciendo una literatura muy similar, pudiéramos decir. Luego nos hablaba también Todorov acerca del concepto de lo extraño, ¿no? En lo extraño hay una obra que yo, cuando tengo que explicar este concepto, siempre es la obra que le pongo a mis alumnos a leer, ¿no? Que es Los crímenes de la calle Morgue, ¿no? De Edgar Allan Poe, en el que, claro, ¿qué ocurre aquí? Pues nos aparece una serie de crímenes que no podemos explicar, y al final, pues todo se resuelve
con que ha sido un orangután. Y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es maravilloso? No, esto es extraño, ya está, simplemente, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado con algo que parece imposible, pero que simplemente lo que nos faltaban era una serie de variables ocultas, ¿no? Entonces, cuando conocemos, entonces toda la literatura detectivesca se basa en esto, ¿no? Cuando conocemos esas variables ocultas, pues ya hemos explicado el fenómeno, ya está, ¿no? Ya podemos, lo que hacemos es como equilibrar, ¿no? Equilibrar esa desproporción que se ha creado entre el mundo del lector y los códigos de realidad fenomenológica que se proponen en el texto, podríamos decir, ¿no? Pero luego viene esta idea de lo telúrico. De esto no hablaba Freud, de esto no hablaba Todorov, ¿no? Esta idea de lo telúrico. Y entonces, la idea es, bueno, ¿en qué consistiría esto de lo telúrico? Pues la idea que yo quería explorar es, lo telúrico es algo que está oculto, eh, algo que está oculto, que se ha ocultado de manera premeditada, y que está guiando y moviendo desde ese prisma o desde ese otro lado oculto, está guiando y moviendo toda la acción, en este caso toda la acción de un texto dramático, en este caso la acción más concreta de Hamlet, ¿no? Porque claro, ¿qué ocurre en Hamlet? Hamlet es el desvelamiento de un secreto. ¿Mm? Es decir, lo que pasa es que tenemos que ahora poner el foco de atención en cuál es el secreto, ¿no? Y ahí está la idea de lo telúrico, ¿no? Es decir, lo telúrico genera una energía en la acción y en los personajes, una energía de movimiento de la acción y de configuración de la psicología de los personajes desde algo que está oculto. Pero claro, ¿está oculto cómo? ¿Y por qué? Porque claro, antes estaba comentando que la idea esta del secreto y que Hamlet surge con un secreto, pero es que ahora avanzaremos y nos daremos cuenta de que hay algo más que un secreto. Hay toda una serie de códigos compartidos de aquella sociedad que pudo ver Hamlet, porque Hamlet es una historia que Shakespeare había un Hamlet anterior, y también saca de una serie de crónicas danesas, ¿no? Una historia sacada de crónica danesa donde se cuenta la historia de un tal Amleth, ¿no? Lo llaman Lev, que tiene una madre que se llama Geruta, en Shakespeare Gertrudis, ¿no? Y Hamlet. Y hay cosas en esa historia, cosas implícitas, que Shakespeare lo que hace es taparlas, es decir, no las utiliza en su texto. Y esta es una de las ideas que dice, bueno, ¿y por qué lo ha hecho? ¿No? Quizá para fortalecer la moral de los personajes, pero claro, desde el concepto de lo telúrico podríamos decir, no, porque es que cuando se conoce perfectamente todas esas esos elementos escondidos, y esos elementos escondidos los pone en relación con la acción, comprenden mucho mejor, por ejemplo, el final de la obra. Ese final en el que muere absolutamente todo el mundo. En principio, claro, es difícil de explicar porque yo creo que faltan una serie de códigos que el propio Shakespeare, como digo, no pone dentro de su obra, pero que sí que están ahí. Entonces, de lo que se trata esta obra, Hamlet, es de desvelar esos secretos, como desvelar una verdad. Y ocurre una cuestión con el padre de Hamlet, y es que el padre de Hamlet, el espectro
cuando le habla al hijo, el hijo no sabe qué le quiere decir. Y el hijo no sabe qué le quiere decir porque, por esta idea de lo telúrico, ¿no? Porque está todo dentro de una energía que ha quedado como fuera de la memoria, ¿no? Ha quedado como olvidada, como fuera de la memoria, y evidentemente es muy difícil para el propio Hamlet, por eso Hamlet se muestra como perdido a lo largo de toda la obra. En principio podríamos decir y podríamos pensar, y según si leyendo el texto, se podría pensar que lo que está pidiendo el padre de Hamlet es que haya una venganza por parte de su propio hijo, ¿no? Que su propio hijo vengue su muerte. Pero le está pidiendo algo más, le está pidiendo algo más, que es lo que voy a comentar al final de la intervención. Antes de comentar esto, sí quisiera decir que lo interesante, y para que veamos cómo funciona la idea de lo telúrico en Shakespeare, es ver cómo Shakespeare hace salir todo ese mundo escondido, todo ese mundo de la memoria, toda esa energía telúrica, cómo la hace florecer en el texto. Y para hacerla florecer, lo que utiliza Shakespeare son tres elementos. Utiliza el elemento de esto que pudiera llamar, o que llamaba Todorov, lo maravilloso, ¿no? En la imagen del fantasma, ¿no? Y aceptamos que aparece un fantasma, ¿no? Entonces utiliza ese elemento del fantasma para desvelar una verdad, utiliza el elemento de la locura, utiliza el elemento de la locura. Hamlet, hay un momento en que se hace el loco, pero luego también aparece la locura, esa locura de Hamlet se contagia y lleva al final trágico de Ofelia, ¿no? Es decir, la locura que lleva al final trágico de Ofelia. Se utiliza, como vemos, el elemento del espectro, el elemento de la locura, y luego el elemento del teatro, ¿no? Yo creo que esto es una cosa definitoria, pero el elemento del teatro en dos sentidos. Primero, en la propia interpretación del propio personaje, ¿no? Jugando con el resto de personajes, ¿no? Para intentar descubrir lo que pasa, intentar ver lo que pasa, intentar aflorar esa parte telúrica. Pero es que luego también vemos el teatro, lo que así se mete a teatro, ¿no? Cuando llega esa compañía de intérpretes a la corte y hacen esta escenificación acerca de la muerte del padre de Hamlet, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos como Shakespeare utiliza una serie de técnicas, una serie de elementos para hacer florecer esos elementos telúricos. Aparte de hacerlos florecer, lo que nos evidencia Shakespeare es que hay una energía que existe ahí. Y claro, ¿cuánto ha hecho florecer Shakespeare de esa energía? Y esto es el punto, ¿no? Al que tenemos que llegar. ¿Cuánto hay ahí de lo telúrico? ¿Hasta dónde llega ese subsuelo de lo telúrico? Esto es lo que hay que preguntarse realmente, porque, y con esto es con lo que quiero terminar. Yo decía que era la última parte que iba a hacer de la intervención. El subsuelo de lo telúrico de Shakespeare, lo que hace el florecer no es toda la energía que hay, ¿no? Como decía, hay un texto anterior de Hamlet, se supone que es un texto perdido, que pudo ver el público, ¿no? de aquella sociedad. Hay también unas crónicas de un cronista que se llamaba Saxo Grammaticus, donde contaba esta historia de este rey de Dinamarca. Y si entramos en esas crónicas, y si entramos en otros elementos, ¿no? de esta historia de Hamlet, nos damos cuenta
de algunas cosas que quedan ahí en el aire, que Shakespeare las deja en el aire. Por ejemplo, con el propio padre. El propio padre dice que lo han asesinado, ¿no? El propio padre dice que lo han asesinado, pero lo que no cuenta Shakespeare, es que, según esas crónicas, el propio padre también era un asesino, ¿eh? También había matado al padre de la que luego sería su mujer, porque ella era la heredera del reino de Noruega, ¿no? Y entonces, si mata al padre de la que será su mujer, de Gertrudis, evidentemente se quedará como heredero único de ese reino. Entonces, al final, lo que le está pidiendo el padre de Hamlet a Hamlet eh, es algo tan curioso, y por eso Hamlet está perdido todo el tiempo, ¿no? Y no sabe desvelarlo, y por eso nos resulta tan raro ese final en el que todo el mundo va muriendo, ¿no? Pero al final vemos que llega un personaje, un tal que aparece muy poco en la obra de Shakespeare, ¿no? El personaje de Fortinbras, ¿no? Que es un guerrero de Noruega que viene a reclamar, ¿no? Viene a reclamar una serie de terrenos. Y es que, claro, esta es la historia, donde está la parte telúrica del texto. Lo que realmente está pidiendo el padre de Hamlet es que se acabe con ese linaje, con su propio linaje, incluso acaba el propio Hamlet, ¿no? Que se acabe con su propio linaje y que se devuelva, que se haga justicia, pudiéramos decir, ese espectro está pidiendo que se haga justicia, la justicia que es como que se repare la injusticia que él mismo había generado, que la injusticia que él mismo había generado con la muerte del padre de la que era su mujer, de Gertrude. Entonces lo que dice es, aquí tiene que desaparecer todo el linaje. Y para que llegue este Fortinbras, que es el heredero de los dos, del reino de Noruega, evidentemente, el reino de Noruega, y ya se quedará también con el reino de Dinamarca, claro. Entonces, esta es la idea de la reparación de una injusticia, la comunicación de una verdad, de algo que ha ocurrido, de algo que permanece oculto, que está oculto en la memoria colectiva. Esto es lo interesante de lo telúrico, es algo que está oculto dentro de la memoria colectiva y que, sin embargo, está moviendo la acción y a los personajes. Se ha discutido mucho acerca de por qué Shakespeare omitió la historia real del padre de Hamlet. Se ha llegado a conclusiones como que, bueno, lo que quería Shakespeare era como reforzar desde un punto de vista moral la imagen de ese espectro. Pero yo creo que si no se entiende esa memoria colectiva de la historia, de esa historia de Hamlet, contenida en un Hamlet anterior y contenida sobre todo en las crónicas de este Saxo Grammaticus, si no se entiende todo eso, no se puede entender el final. No se puede entender por qué ese final está muriendo absolutamente todo el mundo, porque en ningún momento ha pedido el padre de Hamlet eso. En ningún momento lo ha enunciado, lo ha verbalizado, pero sí que, y esta es la idea del funcionamiento del lo telúrico, sí que si atendemos a todo lo que hay subyaciendo, a toda esa energía del subsuelo, a ese movimiento de placas tectónicas que estamos denominando aquí lo telúrico, si atendemos a eso, sí que evidentemente podemos explicar y podemos corroborar desde un punto de vista lógico que lo que se está pidiendo es la reparación. Es un espectro pidiendo una reparación, que se haga justicia acerca de la injusticia que él mismo
había cometido. También, no solo, no solo siendo asesinado, que se ha cometido con él, sino también siendo asesino él mismo, ¿no? Entonces, la idea es esta, cómo Shakespeare maneja los secretos, la floración de la verdad, cómo esos secretos, esa floración de la verdad mueven la acción del texto, cómo constituye esos secretos, esa memoria colectiva, lo que se ha ocultado dentro de la memoria colectiva, cómo eso constituye la psicología de todos los personajes, y no solo de todos los personajes, sino de toda la, de todo un ámbito, de todo un linaje, da la idea de lo que es un reino completo, ¿no? Entonces, es como que Shakespeare dosifica la energía, pero a la vez nos muestra que la energía es enorme, ¿no? Es como, pudiéramos decir, en los personajes de Shakespeare, ¿por qué son interminables? ¿Por qué son eternos? ¿Por qué cada sociedad puede decir más y más y más de esos personajes? Pues yo creo que precisamente por estos aspectos de lo que estoy denominando aquí lo telúrico, es decir, es como una fuente inagotable de energía, y esos personajes son tan redondos, son tan complejos, son tan enigmáticos, porque están cargados, ¿no? Están cargados de no lugares, pudiéramos decir, ¿no? De cosas que no se dicen, están cargados de insinuaciones, y esas insinuaciones hacen referencia a otras mil acciones, y esto es lo que yo creo que hace grande y por supuesto muy compleja la dramaturgia de alguien como Shakespeare. Buenísimo, muchísimas gracias, Antonio César Morón. Muchas gracias por esta conferencia. Yo bajé tu artículo y sugiero a quienes nos están siguiendo a través del coloquio internacional, si me permiten un segundo, voy a ver si puedo compartir pantalla para ver el artículo muy rápidamente. A ver si nos deja la tecnología. Yo calculo que sí, que nos lo va a permitir. Ahí está justamente la revista donde salió publicado, es la revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Tropelías, ¿no? Y el nombre del artículo es Más allá de lo siniestro y lo fantástico, el concepto de lo telúrico y su aplicación en un análisis de Hamlet, que realmente es un análisis brillante, y me encantaría proponerle a quienes nos están siguiendo en este momento que puedan descargar el artículo, leerlo completo. Por supuesto, es una descarga libre y gratuita. Recién Antonio César Morón decía, poniendo algunas palabras en Google, por ejemplo, el nombre de Antonio César Morón y lo telúrico, aparece el artículo de la revista Tropelías. Antonio, a mí me gustaría primero preguntarte por algunas cosas de relación de Shakespeare con tu propia producción, ¿no? Con tu obra como dramaturgo. Es decir, vos estás leyéndolo, por supuesto, como un gran teórico de la literatura y del teatro, pero también yo pensaba en un artista investigador, ¿no? El dramaturgo Antonio César Morón leyendo al dramaturgo William Shakespeare, ¿no? Y en ese sentido me encantaría que cuentes un poquito cómo descubriste a Shakespeare, si lo lees, si hay alguna apuesta histórica que hayas visto a lo largo de tu vida que te marcó, ¿no? Yo recuerdo por varias, ¿no? Pero por ejemplo recuerdo una que yo vi y me gustó muchísimo, un Hamlet que se llamaba Hamlet o La Guerra de los Teatros, dirigida por Ricardo Bartís en el Teatro San Martín de Buenos Aires, que para mí es un antes y un después en mi relación con el teatro. Entonces, mi primera pregunta, Antonio, sería, contanos cómo lo descubriste a Shakespeare, cómo te llegó por primera vez, si cultivás la lectura de él y si hay alguna apuesta memorable en tu trayectoria. Bueno, claro, decir cómo se descubre a Shakespeare parece como decir cómo descubres tu relación con tu propia familia, cuándo empieza, porque Shakespeare yo creo que está ahí
bueno, pues desde que empiezas a conocer la literatura. Y realmente a mí yo creo que me resulta imposible, tendría que hacer una indagación telúrica, ¿no? Para ver, oye, ¿cuál es el primer texto? ¿En qué momento tengo mi primera relación con Shakespeare? No, no sé, hoy estaba pensando y creo que uno de los primeros textos, y a lo mejor el primero que yo leí de Shakespeare, fue el Julio César, porque yo recuerdo que en el instituto, en clase de latín, pues creo que nos recomendaron el Julio César de Shakespeare, para que, bueno, pues para que, yo creo que para incentivarnos, para motivarnos, ¿no? Por el estudio de la historia, bueno, el estudio de la lengua, del latín, ¿no? Y de la historia de Roma. Entonces yo creo que sí, que no, eso, yo diría que creo que el Julio César fue para mí quizá el primer texto que yo realmente leí pues no sé, con 15 años creo que tendría. Eh, Luego ya, a partir de comenzar ya la carrera de filología, y pues yo tenía literaturas comparadas, y yo creo que ahí ya es cuando yo entro ya en una relación más seria, ¿no? Más desde un punto de vista, no de haber leído solo un texto, sino de conocer la obra, conocer al autor y ya hacer análisis de la obra, de la dramaturgia, ¿no? De este autor. Y ahí sí que recuerdo un momento que a mí me sorprende y creo que uno de los textos que yo recuerdo de aquella época que más me sorprendieron fue Otelo, ¿no? Y Otelo y sobre todo el personaje de Yago. Ese personaje de Yago que está tan cargado de misterio, cómo va engañando a Otelo, cómo las artimañas esas que traza la mentira, ¿no? De cómo se expresa el cómo miente, el cinismo. Bueno, ese personaje para mí es, no sé, incomparable. No sé cómo se puede llegar a componer algo tan redondo, tan perfecto, ¿no? Porque una de las cosas, yo siempre digo que una de las cosas más difíciles para un dramaturgo y creo que es un ejercicio interesante, ¿no? Para toda la gente que pueda estar iniciándose en la dramaturgia, es que un personaje mienta, ¿no? Que un personaje mienta sin tú decir, está diciendo una mentira, sin que haya una acotación, sino hacer que las palabras de un personaje y la acción posterior evidencien que ahí hay una mentira. Hacer que la acción y la palabra evidencien que hay una mentira, ¿no? Y creo que cómo Shakespeare trabaja eso con el personaje de Iago es impresionante, ¿no? Cómo adula a Otelo, cómo después lo desprecia, es decir, yo creo que la capacidad que tiene Shakespeare de mover conjuntamente o de hacer, diríamos, de hacer que la acción muestre la psicología de los personajes, eso es una capacidad, yo creo que eh, única en la dramaturgia, ¿no? De hacer que la acción trace la psicología perfecta del personaje. Es increíble como ya recuerdo, ya digo, me resultó muy interesante, o me llamó mucho la atención el personaje de Yago. Pero luego, con respecto a las puestas en escena, Perdón, perdón, pues Antonio, disculpa que te interrumpa un segundito, pero el otro día, hablando del personaje de Iago, Gabriel Chamé Buendía lo relacionaba con un elemento muy actual que son las fake news, ¿no? Decía que era el más grande fake newsero de la historia del teatro, es ¿no? verdad. Es verdad. Y es una cosa interesantísima esto de que, para que veamos el cómo Shakespeare es siempre está presente y siempre es tan actual, ¿no? Es decir, y es verdad, cómo el personaje de Yago es el personaje actual de las fake news, ¿eh? Esto es increíble, me parece muy acertado, muy acertada la comparación. Pero te decía que luego también en cuanto a la pregunta de las puestas en escena, hay una que me llamó muchísimo la atención
y era de un grupo que no recuerdo el nombre, recuerdo dónde la vi, porque la vi también en el momento, ¿no? La vi en unos talleres, unos talleres de interpretación en el Olmedo Clásico, ¿no? Es decir, hay aquí unos cursos de teatro clásico y hay talleres de interpretación y todo. Y yo estaba en uno de esos talleres, yo creo que estaba comenzando mi tesis, pues tendría 26 años, no recuerdo, 25, 26, 27 años. Recuerdo que hubo en un espacio así que fue al aire libre, vino un grupo de teatro, de teatro, de estos grupos de teatro colectivo, ¿no? Que son grupos que, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que leí, ¿no? En el programa de mano. Y era pues un grupo de estos que viven todos juntos, bueno, ellos mismos le imparten la clase a sus hijos. Creo que era un grupo inglés. Y representaron un sueño de una noche de verano, que además, claro, como estábamos allí en verano y era todo al aire libre, en aquel sitio mágico, ¿no? De Olmedo, parecía que todo estaba preparado para que la función tuviese un punch especial, ¿no? Para que nos tocase, nos hiciese vibrar, emocionarnos, porque lo que yo presencié allí fue y era todo en inglés, tengo que decirlo. Evidentemente no creo que todo el público del medio supiese inglés, pero no importaba. Allí no se escuchó ni una palabra. Eso es lo que creo que tiene el teatro y lo que creo que tiene el gran teatro, que hay veces en el que se produce una comunicación más allá de la palabra, ¿no? Sabiendo que se está hablando y casi que puedes entender lo que dicen simplemente por la melodía de sus músicas, ¿no? Como diría Valle Inclán, ¿no? Decía Valle Inclán, allá donde no llegan las palabras con su significado, van las ondas de sus músicas. Y es verdad, era la idea de la musicalidad de esa palabra, de la musicalidad del inglés de Shakespeare, nos llegaba a todos y yo creo que todo el mundo pudo comprender perfectamente lo que estaba ocurriendo en aquel escenario en medio de la naturaleza, y porque recuerdo que son esos grupos que no están fuera del Star System y que están fuera de toda la industria teatral. Son gente de estos grupos que dedican absolutamente su vida. Entonces, no es que conozcan el texto, es que viven con ese texto y con ese personaje a lo mejor durante meses, ¿no? Y entonces lo que estás viendo allí es algo que tiene una fuerza y una energía descomunal. Y yo recuerdo que aquello me chocó muchísimo, me tocó muy dentro aquella representación. Buscaré luego, intentaré encontrar cuál era el nombre de aquel grupo, ¿no? Y hacerle un seguimiento, pero sí que eso fue para mí un momento especial, ¿no? En mi relación con Shakespeare. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero recordar a quienes nos están siguiendo que estamos hablando con uno de los referentes fundamentales de la dramaturgia española contemporánea, Antonio César Monón, y me gustaría llevarte a ese campo. Si nos podés explicar brevemente, porque yo leí el libro, me fascinó la dramaturgia cuántica, ¿no? Y te quería preguntar si podés contarnos un poquitito qué es esa propuesta de la dramaturgia cuántica y si le encontrás alguna relación con, por ejemplo, la producción shakespeariana. Si hay algo del teatro shakespeariano que de alguna manera está presente en la dramaturgia cuántica. Sí, qué interesante porque, claro, es como que todo el mundo, yo estoy seguro de que a Shakespeare se le puede incluir en absolutamente todo, ¿no? Y yo casi podría también incluirlo
de alguna forma dentro de la dramaturgia cuántica. Lo que pasa es que, claro, creo que tenemos que ser también conscientes de que la dramaturgia cuántica, cuando yo la estuve, cuando yo la compuse, cuando yo estuve reflexionando, porque esto lo hice en Toulouse, tenía un postdoctoral en la Universidad de Toulouse, y allí precisamente estaban investigando sobre cuántica y precisamente también sobre Shakespeare. Yo tenía la sensación como que estaban llevándose la cuántica a todos los autores que les gustaban, ¿no? Como pues me lo llevo a Shakespeare, me lo llevo a Lorca, me lo llevo a... Entonces, bueno, yo no quise nunca trabajar en esa dirección, porque entendí que lo que debía hacer o lo que debía yo investigar era como una técnica nueva, claro, una técnica basada en la perspectiva del mundo que se produce a partir del impacto de la investigación de la física cuántica, ¿no? Que podríamos poner pues, alrededor del año 1900 con las investigaciones del físico Max Planck, ¿no? Podríamos empezar, ¿no? Eso sería por el pistoletazo de salida, pudiéramos decir, de la cuántica, ¿no? Entonces, claro, si yo lo que estoy hablando es de una perspectiva de mundo que se produce con la cuántica, claro que yo podría intentar intentar abrazar a Shakespeare como mi amigo y aliado, ¿no? Pero creo que no estaría siendo yo honesto, ¿no? Creo que tratarlo como un aliado de la dramaturgia cuántica, no sé, porque dice, hombre, se está hablando de una perspectiva del mundo que se genera con el impacto de la física cuántica, pues Shakespeare no estaba ahí. Entonces, te puede gustar muchísimo, pero él no estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que hay algunos elementos que yo retomaba para elaborar esa física cuántica. Claro que retomo algunos elementos del teatro anterior, pero sobre todo lo que intento es generar una dramaturgia en la que, por ejemplo, pues se pueda transmitir la imagen de, por ejemplo, la, la superación, por ejemplo, ideas como la superación de la velocidad de la luz. ¿Qué ocurriría en un mundo donde se pudiese superar la velocidad de la luz? Además, ¿qué ocurre en un mundo en el que puedas navegar, pudiéramos decir, puedas vivir a la velocidad de la luz, ¿no? ¿Qué ocurre con esa temporalidad, ¿no? ¿Cómo funcionaría el tiempo en ese tipo de mundo? ¿Cómo cómo funciona realmente o cuál es la relación que se establece entre onda y partícula dentro o entre onda y partícula desde un punto de vista del átomo, ¿no? Es decir, desde un punto de vista de las partículas muy pequeñas, como son los átomos, como son los protones, los electrones. Sí, dentro de un átomo, ¿cómo es la temporalidad? ¿Cómo es? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Claro, hay una de las teorías de la cuántica, es la dualidad onda-partícula, ¿no? Entonces, ¿en qué consistiría esa dualidad, ¿no? En el teatro? ¿Cómo podríamos trasladar esa dualidad y convertirla en técnica para el teatro? Es decir, todo ese tipo de cosas son las que se explican en la dramaturgia cuántica. En definitiva, es traer o poner sobre la mesa un mundo que está descrito desde un punto de vista físico en todas las ecuaciones de la física cuántica. Entonces, trasladar qué pasa ahí con la temporalidad, por ejemplo, ¿no? A mí eso me interesa muchísimo. Y por supuesto después, desde un punto de vista ya muy del teatro, pues
oye, ¿cómo se construiría una psicología de los personajes? ¿Sería posible la psicología de los personajes? Porque la psicología depende de una causa y un efecto, y depende de una línea de acción. Ya. ¿Existe una línea de acción en el mundo cuántico? Porque no existe una línea de acción en el mundo cuántico. Entonces, ¿cómo trasladamos la ausencia de esa posibilidad de linealidad, de esa idea de lógica? ¿Cómo rompemos con la lógica en el teatro, con la lógica del discurso? ¿Qué ocurre con el espectador cuando se ha roto con la lógica del discurso y es imposible generar una lógica en ese discurso? No estamos hablando de que un discurso esté desordenado, porque un discurso desordenado, la mente del espectador lo reordena. Ya. No, un discurso que no se pueda ordenar, que no obedezca a un discurso lógico. ¿Cómo trabajamos con todo eso? Entonces, todo eso es lo que yo intento exponer, ¿no? en la dramaturgia cuántica. Qué bueno, qué bueno. Y me encantaría, Antonio, si también podés hablarnos un poquitito de Teatro de Alarma, este libro que creo que es el nuevo libro, ¿no es cierto? El último libro que acabas de publicar, por lo Sí, menos el que acaba de salir. Yo ya lo leí, fascinante. No encontré directamente citas de Shakespeare, sí citas de Orwell, citas de Boccaccio, de Oscar Wilde, pero me gustaría también que ver si vos observás la presencia de lo shakespeariano, digamos, en Teatro de Alarma y que nos cuentes un poquito qué es este libro. bueno, pues veo que tienes ahí el marcapágina. Si quieres puedes sacar el marcapágina y leer la frase del... Dice, el teatro es la vida que la historia no puede ocultar. ¿Te referís a esa frase? Eso es, por ejemplo, Ah, muy yo bien. creo que ahí está la idea de todo esto de lo telúrico, ¿no? Es decir, el Qué bueno, teatro es la vida que la historia no puede ocultar. Es decir, es excelente. como, igual que decía antes que Shakespeare, pues, Vamos. gracias. Igual que decía antes que Shakespeare sacaba esa verdad a través del espectro, a través de la locura y a través del teatro, bien, pues ahí también sale la verdad. ¿Cuál es la verdad que surge en ese libro? Bien, es un libro de un marcado carácter político. Yo creo que es la primera vez que publico diciendo la palabra España. Yo nunca había dicho España, nunca me había referido concretamente a mi país. Pero claro, el confinamiento yo creo que nos ha llevado un poco a todos, a toda la sociedad, ¿no? A entablar una serie de diálogos que- como creadores con esa realidad. Y evidentemente, claro, hay algunos textos, hay uno de los textos que se titula Variables ocultas, ¿no? Más idea de lo oculto, ¿no? Variables ocultas, COVID España, primera ola, ¿no? Entonces, de lo que se habla ahí es, pues, mucho de mi propia memoria, mi propia impresión. Sí, en España se produjo un confinamiento durísimo, fueron como 3 meses encerrados en casa. Y claro, son meses los que te replantean muchas cosas. Y esta era una salida, ¿no? Una salida, hablar acerca de qué está pasando a nivel político, ¿no? Luego ahí también obras, pues intento hacer, eh, intento establecer perspectiva o intento centrarme en debates muy actuales dentro de la sociedad. Hay obras, por ejemplo, hay una obra, la primera obra, es una obra sobre la maternidad subrogada, ¿no? Algo que en España pues ha estado ahí porque está prohibida, hay solamente un grupo político que está de acuerdo, el resto no. Es decir, es una cosa que genera, hay un debate político en torno, uno de los debates políticos en torno a eso. Entonces hubo una noticia, ¿no? Que es la que se basa ese texto, ¿no? Una noticia que salió en un periódico y es que era que referente a unos padres con unos niños que habían nacido en Ucrania que no los dejaban volver a España, ¿no? Porque eran hijos de esta maternidad subrogada y bueno, aquello me llevó a escribir esta obra. Hay otra obra sobre el feminismo, ¿no? Creo que es uno de los debates Sí. actuales del mundo actual, ¿no?
se llama Femina Totem, creo que se llama la obra, Exacto. lo que intenta sacar ahí es, intenta hablar del feminismo a partir de la propia construcción, ¿no? Desde pensadoras, ¿no? Casi de la Edad Media, de Renacimiento, también pensadoras actuales de los años 70, y todo eso se lo lleva a una relación de una madre con su hija en plena pandemia de COVID, ¿no? Entonces lo que tiene el libro es que el COVID está ahí en casi todas las obras, ¿no? Y es más, hasta es un personaje colectivo, ¿no? Porque en Variables Ocultas, en el nivel uno aparece el coro Navirus, ¿no? Coronavirus, el Como- coronavirus, sí, coronavirus, efectivamente, que aparece como personaje dentro del libro, efectivamente. Claro, y además como personaje colectivo, ¿no? Es decir, es ese personaje del coro griego, ¿no? Exacto, Y ahí exacto. está, diciendo que siempre el coro griego también es el personaje que dice la verdad, ¿no? El coro griego es el que detenta toda esa energía telúrica de la memoria colectiva. Entonces me interesaba también tener este personaje ahí. Luego hay una obra sobre Chernóbil, este año se cumplen los 35 años sobre Chernóbil, y es Ujú. una obra que se va a estrenar dentro de un mes aquí en Granada, que es la de Hojas Negras, Bosque Rojo, y trata el tema de Chernóbil, pero lo trata desde un punto de vista de mi memoria, porque claro, del tema de Chernóbil, pues se ha hablado en varias obras de teatro, yo he dado alguna conferencia acerca de Chernóbil en el teatro iberoamericano actual, eh, y claro, aquí pues quería dar mi propia visión. Yo me fui a la imagen de un niño en Europa, en España, donde no llegó esa nube radiactiva, pero pues aquellas conversaciones del colegio, con los compañeros, ¿qué fue para nosotros Chernóbil? Incluso yo recuerdo que para construir la obra le preguntaba a mi madre, ¿no? Mamá, ¿qué era Mamá, cómo viviste Chernóbil? ¿Qué sentías? Con nosotros, que tenían miedo por mí, tenían miedo, y ella me estuvo comentando algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la obra está construida a base de esa emoción y también liga Chernóbil a la etapa actual de la pandemia, ¿no? Haciendo como una especie de, oye, el miedo a lo que no se ve, Ujú. lo que no se ve que mata, ¿no? Sí, más de lo telúrico, ¿no? Una energía que está ahí, que no puedes verla, pero que está matando y Ujú. está generando una parálisis social, pudiéramos decir, ¿no? Es decir, y un cambio radical en la sociedad. Y luego hay otra obra de memoria histórica también, que se titula Thomas Tebals, Lorca Cohen, que es como una ficción entre un asesino, uno de los que estuvieron en el pelotón de fusilamiento De de García Lorca. Lorca, y un jovencísimo, Leonard Cohen, Bueno, ¿no? Entonces es esa conversación que se establece entre ellos y cómo va a partir de Cohen, de ese joven preguntando, se va desvelando la historia de lo que ocurrió en Granada, ¿no? Desde el punto de vista, y esto me interesaba, desde el punto de vista de alguien que estuvo dentro y que estuvo implicado, ¿no? En y no solo implicado, sino implicado también ideológicamente dentro de toda aquella escuadra negra falangista, ¿no? Que qué bueno. son las que llevaron a cabo ese asesinato. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero retomar esto que en lo que ponías el acento, ¿no? Esta expresión, el teatro es la vida que la historia no puede ocultar, porque es en enlace justamente con el pensamiento de lo telúrico. Y para cerrar, Antonio César Moroni, te agradecemos enormemente tu presencia en este coloquio internacional sobre William Shakespeare. Yo te quería preguntar si te ofrecieran dentro de estas dramaturgias de reescritura o dramaturgias de adaptación, ¿no? Este fenómeno tan interesante que es tomar un texto de Shakespeare como texto fuente o texto base y llevarlo hacia un nuevo texto que implica operaciones de cambios, de inserción de nuevos textos, de sacar fragmentos, ¿no? Así, a primera impresión, ¿cuál elegirías? ¿Cuál te gustaría, digamos, montarte sobre
ese jinete, digamos, perdón, sobre ese caballo y ser una especie de jinete de ese caballo hacia un lugar nuevo. Otelo, Ah, Otelo, sin duda alguna. Otelo es no sé, expresa la idea del poder, de la ambición, de la política. Yo creo que es un texto que está muy de actualidad y creo que es un texto del que se puede sacar muchísimo para el público actual. Y en estos momentos tan convulsos de pandemia que estamos viviendo, donde no se dice lo que se piensa, donde a veces no se piensa lo que se dice, donde ocurre un poco de todo, ¿no? Es decir, yo creo que Otelo sería el texto con el que yo podría actualmente hablar de la sociedad contemporánea. qué bueno, qué bueno. Antonio César Morón, muchísimas gracias por tu presencia en el coloquio internacional del 10º Festival Shakespeare Buenos Aires. La verdad, fascinante todo lo que nos planteaste sobre lo telúrico y también este diálogo de artista a investigador, de dramaturgo a dramaturgo que propones a través de tus métodos de composición y especialmente también de tu propia obra, ¿no? Así que Antonio César Morón, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo el festival y de verdad que yo sigo fascinado día a día y siempre lo cuento con la potencia y la fuerza del teatro en Buenos Aires. Eso es algo que está en otra dimensión, es otra dimensión. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Antonio, muy amable. Muchísimas gracias. Hasta pronto.